Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, Dios les bendiga, muy buenas noches, gusto poder saludarles. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este subprograma de Mi alma tiene sed. La semana pasada, con la ayuda del Señor, empezamos a hablar de la temática de la sanidad, desde el punto de vista de que Jesús sana, es una realidad. Es un hecho innegable. Hemos estado abordando, amado hermano, el tema del origen, ¿verdad? El origen de dónde es que vienen las enfermedades, por qué es que ocurren las enfermedades. Y hemos estado tocando algunos puntos, ¿verdad? Seguramente conforme pase el tiempo vamos a ir abordando todos las aristas, ¿verdad? Todos los puntos de vista o todas las situaciones que hay, ¿verdad? Porque definitivamente, amado hermano, la enfermedad, pues en algún momento, amado hermano, va a ser una forma en que nuestro cuerpo va a ser desgastado, amado hermano, para que el fin de la existencia física llegue, por un lado. Y por otro lado, puede ser un medio que el enemigo utilice para quebrantar la fe, para quebrantar la vida de las personas y hacerlos dudar de su fe, hacerlos dudar de Dios, hacerlos apartarse del buen camino. Y por otro lado, también puede ser un instrumento que Dios utilice para bendecir y edificar la vida de un creyente. Entonces, amado hermano, existen estas situaciones y estamos abordando ahorita el tema de la misión de Jesús. El programa pasado yo le empecé a hablar a usted de lo que Jesús vino a hacer de acuerdo a lo que ya estaba profetizado acerca de él, y para el efecto le leí el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículos 16 al 19. Y bueno, leímos una buena parte del capítulo 4, pero yo quisiera leerle una vez más esta porción de la escritura, ¿verdad? Dice en el Evangelio de Lucas capítulo 4 verso 16 en adelante: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y esa porción, amado hermano, fue la que al Señor se le dio en ese momento que él la leyera, con el propósito de que en él se despertara la conciencia de que él había venido a cumplir esas palabras, porque él mismo dice después en el verso 21: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Recordemos, amado hermano, que Jesús estuvo aquí en esta tierra como usted y como yo, como un ser humano. Vino a este mundo a cumplir un propósito, una misión de parte de Dios. Él dejó sus atributos divinos, pero Dios no lo desamparó, no lo dejó solo. Cuando Él ya manifestó su ministerio público, dice la Escritura, cuando Él se bautizó, el Espíritu Santo descendió sobre Él, se posó en Él y permaneció en Él. Y Él, pues se preparó, amado hermano, estuvo entre nosotros, pues Él conoce, pues nuestro Señor Jesús conoce de primera mano, a Él no le cuenta, Él conoce de primera mano las necesidades que nosotros como seres humanos tenemos. Él conoció el hambre, Él conoció la desnudez, Él conoció la escasez, Él conoció el trabajo, Él conoció todas y cada una de las situaciones que como seres humanos vivimos. Recordemos que Él nació, Él vino a este mundo, nació y desde que era un bebé fue perseguido, hermano, y sus padres tuvieron que huir, llevárselo, José, como encargado de la familia, y tuvo que tomar bajo su cuidado a María, su esposa, la llevó, fueron a Egipto, estuvieron un tiempo allá. Él de nuevo los trae de regreso a Israel, los ubica en otro lugar. José trabaja para darles el sustento necesario, le enseña a Jesús un oficio, cumple la ley, etc. Y José trata de darle un buen ejemplo a Jesús. Pero Jesús pasó por todos y cada uno de los eventos que nosotros como seres humanos tenemos, el de nacer, el de ir creciendo, el de sentir esa necesidad del hambre, del frío, ¿verdad, hermano? Experimentar el frío, experimentar el calor, etcétera. Entonces Jesús pasó por todo eso, amado hermano, para que, como dice el libro de Hebreos, nosotros tengamos un sumo sacerdote que nos entiende y que nos comprende y que por eso intercede con nosotros delante del Padre, delante de Dios, porque Él sabe, amado hermano, todas y cada una de las situaciones que nosotros como seres humanos vivimos y que muchas veces son las que en determinado momento pueden afectar nuestro comportamiento o nuestra relación con Dios. Y como ser humano, Jesús se tuvo que enfrentar a la enfermedad y la vio. Él vio el padecimiento de los seres humanos. Jesús tuvo un ministerio público, amado hermano, un ministerio donde habitando entre nosotros conoció de primera mano la necesidad que el ser humano tiene. Como yo le leía al principio de esta serie, le leía el Salmo 103, versículos 1 al 5, o sea, lo leía en la Nueva Traducción Viviente, pero el énfasis, ya sea en la Nueva Traducción Viviente, en la Biblia de las Américas o en cualquiera de todas las versiones con las que el Señor nos ha bendecido y que tal vez usted también puede tener en su casa, en el verso 3 resalta: Él es el que sana todas tus dolencias. Hablando de Dios, y Dios se manifestó en nosotros a través de Jesucristo. Jesucristo es la muestra viva del amor de Dios. Y bueno, empezando a desarrollar este tema aquí con ustedes, yo me enfoqué en el Evangelio de Lucas, o mejor dicho, me quiero enfocar en el Evangelio de Lucas porque Lucas, amado hermano, nos va a narrar estos hechos de una forma ordenada. Número uno, como ya le comentaba, Lucas es uno de los escritores del Evangelio, fue discípulo de Pablo y él se dedicó a investigar, amado hermano, con detalle todos y cada uno de aquellos hechos que a él le fueron relatados, parte de la vida pública de Jesús. Recordemos, amado hermano, que la historia antes se trasladaba en forma oral. Era todo a través de narrativas, era todo a través de la tradición oral del padre al hijo, el hijo al hijo de este, y en muchos casos, pues como estaba 3 generaciones o hasta 4 en un mismo hogar, estaba padre, estaba el hijo, estaba el nieto y el bisnieto. Esa tradición, esa historia se iba pasando uno a uno, ¿verdad?
y procurando no descuidar ninguno de los detalles para que cada uno tuviera convicción de lo que se estaba viviendo. Y Lucas, amado hermano, como un estudiado, como un letrado, como alguien dedicado, amado hermano, a la medicina. El médico es orientado a que investigue a detalle todas las cosas, y al parecer Lucas era uno de esos médicos que se interesaba por estudiar al más mínimo detalle cualquier circunstancia. Cuando él decide investigar el Evangelio para confirmar su fe, también lo hace para bendecir a otros. Y pues lo que nosotros, o mejor dicho, mi persona ha concluido, amado hermano, y algunos estudiosos de la palabra del Señor, es que Lucas estaba realizando una tarea de trasladar el Evangelio cuando se encontró con alguien importante, un potentado, alguien que tenía recursos, Teófilo, de nombre Teófilo. Y este Teófilo estuvo como dispuesto a financiar, si usted me permite de esa manera, la investigación que Lucas hiciera para constatar los hechos de la existencia de Jesús, de la realización de los milagros. Y Lucas, pues siendo un hombre honrado, un hombre honesto, un discípulo de Jesucristo, habiendo recibido el Evangelio de labios del apóstol Pablo, y habiendo visto el ministerio, el comportamiento, la ética que el apóstol Pablo desarrolló, se dio a la tarea de investigar. Y por eso le escribe que todos y cada uno de los hechos han sido debidamente investigados. Y parte de lo que a él le tocó ver fue, o mejor dicho, investigar y informarse a detalle fue de las enfermedades que el Señor Jesús sanó. Y él, siendo un médico, amado hermano, seguramente en algún momento le pudo haber causado como que un choque. Pues obviamente sabemos que la medicina, amado hermano, pues trata de alguna manera de darle un nivel de vida aceptable a las personas, porque la medicina se trata de eso, de mejorar la calidad de vida de las personas en la medida de lo posible. Hay algunas enfermedades que definitivamente no tienen un tratamiento, pero el tratamiento solo pretende aminorar el daño, aminorar el dolor, aminorar las situaciones que la persona que está sufriendo la enfermedad está viviendo, y que en determinado momento va a mostrar mejoría, más no sanidad total. Porque, por ejemplo, unos pulmones dañados, unos riñones afectados, un hígado, muchas veces requieren o trasplantes o la regeneración del nuevo órgano, y aún todo el avance de la ciencia no se ha logrado, amado hermano, lograr reemplazar esos órganos. Sí se puede, así como le digo, aminorar los efectos de la enfermedad, en algún momento lograr la mejoría, más no sanidad total. El único que puede hacer eso es Dios, porque Él nos creó y Él nos formó, amado. Entonces el trabajo que los médicos hacen es respetable, amado hermano. Yo no lo estoy denigrando bajo ningún punto de vista, al contrario. He visto cómo esos hombres y mujeres que se dedican a estudiar la medicina, pues y verdaderamente les apasiona, se tienen que esforzar, amado hermano, en leer varios libros, buscar investigaciones recientes, aprender muchas veces de varias disciplinas que les ayudan a ejercer la medicina de una manera responsable. Y ellos, pues, hay médicos muy comprometidos con esa profesión, amado hermano, que sufre cuando un paciente pues está enfermo, cuando un paciente, el tratamiento no es que el tratamiento, mejor dicho, no está rindiendo los frutos que se esperan y las personas están padeciendo. Entonces
son personas. Los médicos no dejan de ser seres humanos como usted y como yo. Muchas veces les tienen que trabajar esa área, amado hermano, de que no muestren sus sentimientos, pues obviamente no es fácil ver un mal estado a otro ser humano, pero los médicos deben de mantener templanza, deben de mantener serenidad, deben de mantener la calma en el momento de tratar a un paciente, porque si no lo hacen, amado hermano, pueden verse afectados en la forma de aplicar un tratamiento, y esto pues puede costar la vida de un ser humano. Habiéndole dicho esto, amado hermano, pues empezamos a ver que Lucas es un hombre honesto, es un hombre que vertió, que escribió, que narró los milagros que Jesús hizo en cuanto a la salud. Él pudo haberlos quitado, amado hermano, como médico, con el propósito, amado hermano, de hacer ver pues que los milagros no existen, porque si algo se les inculca a los médicos es que los milagros no existen. No existen las casualidades y no existen tampoco los hechos de suerte, ¿verdad? Ellos estudian la ciencia. Ellos tienen que buscar el origen de las cosas. Por ello es que ellos tienen un estudio muy exhaustivo, amado hermano, a través de diferentes exámenes que le practican a las personas. Es que ellos son los que interpretan, leen y ven sin ver, con el objeto, mejor dicho, de poder determinar qué es la situación que está afectando al ser humano, y esto puede ser pues por causas de una mala alimentación, por una bacteria, por un virus, por una condición genética, etcétera. Entonces ellos, amados hermanos, son personas que, como les repito, su formación les lleva a que ellos hagan un estudio exhaustivo de todas las cosas, ¿no? Un estudio profundo, un estudio detallado, y ellos pues obviamente acuden a aparatos con mucha precisión, amado hermano, microscopio, equipos de laboratorio sofisticados para poder hacer estudios de las personas, aparatos por medio de los cuales pueden practicar rayos X, o pueden tomar placas, o pueden realizar estudios de tomografía, etcétera, amado. Entonces son personas que son entrenados para que investiguen a detalle las cosas, y por lo tanto ellos tienen que tener esa formación, amado, y evitar en todo momento pretender o creer que existen los milagros o que existen las intervenciones sobrenaturales, amado, por ese tipo de formación que ellos tienen. Pero Lucas sí lo dejó plasmado. Lucas no lo edita, no se saltó esas partes, sino que él también las deja. Y les comentaba que, por ejemplo, en el capítulo 4, en el verso número 31 en adelante, dice que Jesús descendió a un lugar, a Capernaum, y ahí estaba él enseñando en los días de reposo. Y en el verso 33 dice: y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos, y yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía
por todos los contornos. Entonces, amado hermano, aquí vemos pues que en este lugar que Jesús estaba predicando era una sinagoga, un lugar pues de culto, si usted me permite la expresión. Es un lugar de culto, es un lugar de adoración, es un culto donde estaban buscando a Dios, y ahí en medio de ellos había un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Así que entonces, amado hermano, este espíritu inmundo, este espíritu de demonio inmundo que Lucas está compartiéndonos acá, estaba estorbando a esta persona. Aquí vemos entonces también que hay agentes externos que pueden causar enfermedad. Un demonio puede también estar causando enfermedad. Ahora bien, esta persona pues seguramente tenía algunos momentos de que no estaba en sí, que tal vez tenía arranques de violencia, etcétera, y Jesús lo liberó. ¿Cómo lo liberó? Mediante la exposición de la palabra, porque Jesús estaba exponiendo la palabra, y al exponer la palabra, este espíritu inmundo se manifestó, y Jesús, con la autoridad que Jesús nos dio, y con la autoridad que Jesús tiene, mejor dicho, lo expulsó. Entonces, amado hermano, tenemos que ser muy, muy cuidadosos también, porque no podemos estar diciendo aquí hay un demonio, aquí hay esto, aquí hay lo otro, sino que tenemos que tener una comunión con el Espíritu Santo para que Él nos dé el discernimiento. El Señor Jesús, antes de irse, en el Evangelio de Juan capítulo 14, nos deja ver que Él no nos iba a dejar huérfanos y nos iba a dejar desamparados, sino que Él iba a enviar el Espíritu Santo, al Paracletos, al otro Consolador, para que Él nos recordara todas las cosas, todo lo que Jesús le había dicho, a fin de que tengamos quien nos guíe, quien nos pastoree adecuadamente, amado hermano, y poder ser hijos prudentes y sabios en cuanto al ejercicio, amado hermano, de hacer la tarea que el Señor nos encomendó, porque nosotros también hemos sido encomendados, amado hermano, a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, y el Evangelio del Señor Jesucristo incluye la sanidad, incluye la liberación, incluye el bautismo, incluye llevar la palabra del Señor. Y entonces acá, hermano, vemos que esa fue una de las formas en que el Señor empezó a manifestarse, y que que Lucas detalla, ¿verdad? Y siempre en ese capítulo número 4, solo que en el verso 38 dice que entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, después de haber liberado a este hombre que tenía un espíritu inmundo y que seguramente tenía algunas manifestaciones ahí, y que a través de la exposición de la palabra, número 1, 2, de la manifestación de ese espíritu inmundo, número 3, de que la autoridad que el Señor Jesús lo expulsa, lo echa fuera, este hombre es libre. Ahora viene Jesús y va a la casa de Simón o del apóstol Pedro, porque acuérdense que el apóstol Pedro tiene 3 nombres en el Evangelio: Simón, hijo de Jonás; Pedro, que fue el nombre que Jesús le puso cuando lo conoció; y Cefas, que es el otro nombre con el cual se le conoce al apóstol Pedro en el Evangelio de Juan, y que también después el apóstol Pablo en sus cartas dice que estuvo con Cefas, es decir, Pedro, Simón Pedro. En algunos pasajes del Evangelio también aparece como Simón Pedro. Y dice que entrando a la casa de Simón, la suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendía la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Cuando vemos acá, no, hermano, yo estaba estudiando esta parte, ¿verdad?
estaba leyendo esta parte y buscando en el griego, sí dice que la fiebre era altísima. Entonces, desde el punto de vista de un doctor, amado hermano, el evento o la situación que posiblemente la suegra de Pedro tenía era una gran infección. No sabemos de qué nivel, porque muchas infecciones manifiestan fiebre. Esa es la señal de que hay algo, amado hermano, que está dañando el cuerpo. Bueno, una infección severa de garganta genera fiebre, una infección de riñones, una infección estomacal, una infección auditiva. Puede también generar altos niveles de fiebre, una infección urinaria. Entonces, amado hermano, vemos que Lucas describe eso, que había una altísima fiebre. Y cuando Jesús llega a esa casa, se acerca a la suegra de Pedro, pero dice que le rogaron por ella. Entonces, amado hermano, nosotros a veces, cuando somos padres, por ejemplo, y tenemos hijos pequeños y empezamos a ver que ellos empiezan a experimentar fiebre, nosotros los padres nos preocupamos mucho, ¿no? Sobre todo que generalmente los niños cuando son pequeños manifiestan problemas de fiebre en las noches o madrugadas, ¿no? Y eso es muy preocupante para uno de padre. Entonces hay aflicción, hay desesperación, hay tristeza, empieza uno a ser vulnerable, hermano. Los pensamientos lo traicionan a uno, viene el ataque mental, ¿verdad? Que ver si es algo grave, ver si es algo severo, ver si la situación económica no es la adecuada, ¿verdad, hermano? Y a veces se va a requerir un tratamiento muy costoso, cuestiones por el estilo, ¿verdad, hermano? Hay personas que cuando hay una manifestación de fiebre y todo, van y se hacen los exámenes, hermano, y resulta que es solo una manifestación de alguna cosa más complicada. Entonces, lo que quiero decirle es que la situación es preocupante. Hacerle recordar tal vez a usted, padre o madre de familia, que me hace el favor de sintonizarme en esta hora y acompañarme a leer la palabra del Señor y estudiarla y meditar y pedirle al Señor su auxilio. De esos momentos que tal vez como padre, como madre, usted vivió con sus hijos cuando eran pequeños y aquella angustia cuando usted los ve enfermos. Y acá dice la escritura que le rogaron por la suegra de Simón. Le rogaron. Y Jesús se inclinó hacia ella y reprendió la fiebre, y la fiebre le dejó y levantándose. Es decir, que hubo una manifestación de sanidad. Usted sabe que cuando hemos traspasado por una situación de enfermedad, hemos tenido fiebre, amado hermano. Y es bien complicado, ¿verdad? Cuando hemos tenido esa fiebre, a veces tan golpeante, amado hermano, con las temperaturas extremas que usted siente, que experimenta temblores de cuerpo, o que el cuerpo se le debilita, usted queda como sin fuerzas, agotado, como mareado, y cuando usted se está levantando, pues todavía le cuesta. Pero cuando usted ya se levanta, ya es una manifestación de mejora, ¿verdad? Pues aquí esto es lo que estamos viendo, que Jesús se inclinó y reprendió la fiebre. Entonces vemos que Jesús puede haber sanado, poniendo el caso básico que ha sido una gripe fuerte en que ha manifestado fiebre. Jesús la sanó, pero como le digo, hay muchos casos en que también la fiebre es manifestación de infecciones severas o cosas más complicadas, pero no importa el grado de la misma si nosotros rogamos al Señor. Y es que esta es la palabra clave aquí, amado, que le rogaron. Y eso es un punto que yo quiero enfatizar, porque a veces, amado hermano, pues cuando uno batalla con un familiar enfermo, cuando alguien cercano a uno enferma, y uno muchas veces, amado hermano, anda desesperado y anda buscando la forma de darle alivio a esta persona.
sobre todo cuando es muy cercano. Hablemos de padres, hablemos de la esposa, en el caso de los hombres, o el esposo en el caso de las mujeres, o de los hijos en el caso de esos matrimonios que ya tienen hijos o hijas. Y uno quisiera a veces tomar el lugar de los hijos de enfermos. Y hubo un tiempo en que se empezó a sacar de contexto algunos pasajes de la Escritura y se le dijo: usted declare su sanidad, usted mande a Dios, ordene que estas enfermedades salgan, y no es así, ¿no? Cuando nosotros ya leemos los evangelios, vemos que a Jesús le rogaban, ¿no?, para que sanara a los enfermos. Y muchas veces, amados hermanos, tenemos que rogar aún cuando ya nos sintamos cansados, cuando nos sintamos débiles, cuando tal vez ya ha sido mucho la carga, ha sido mucho la prueba. Porque yo estoy seguro, hermano, que tal vez esta noche, cuando hay algunas personas que me están oyendo o me oirán después, van a decir: bueno, pero nosotros llevamos 4, 5 años, 6, 7, o llevamos ya mucho tiempo rogando por una enfermedad y no vemos ningún cambio. Pues el Señor lo que espera es que nosotros seamos perseverantes, que seamos perseverantes y pues sepamos, que tengamos claro pues que definitivamente no hay lugar mejor para un ser humano, para una persona creyente. Enfatizo la palabra creyente en que Jesús es el Salvador del mundo, el Salvador de la humanidad, y que por medio de él nuestros pecados fueron perdonados, que ir a la presencia del Padre, ir a la presencia de Dios, porque ahí va a estar en un lugar donde no hay más sufrimiento, donde no hay más dolor, donde no hay más tristeza, no hay más llanto, no hay ninguna de las circunstancias que aquí en esta tierra se viven. Pero también entendemos, amado hermano, que tal vez la existencia de esa persona debe ser que Dios es importante para nosotros y queremos que esté con nosotros un tiempo más, que el Señor nos conceda esa bendición de ponerlo un tiempo más con nosotros, pero no viéndolo enfermo, ¿verdad? No viéndolo postrado, no viéndolo sufrir, no viéndolo pasando angustia, ¿verdad, hermano? Sino que tenga una vida buena. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que rogar, insistir y perseverar, ¿verdad? Y entonces seguramente, amado hermano, Pedro y la familia de él le rogaron a Jesús por la sanidad de ese ser querido, y Jesús accedió. Jesús sanó a aquella mujer, amado hermano, que vivía con Pedro. Obviamente ahí tenemos muchas enseñanzas, amado hermano, el familiar. Vemos que Pedro era responsable, pues tenía a su suegra con él, vivía ahí con él, y él pues tenía cuidado de ella, porque le rogaron a Jesús por ella. Y que Jesús si Simón invitó a Jesús a su casa, era porque quería que Jesús conociera a toda su familia, y entre esa familia estaba la suegra, ¿verdad? Entonces Simón también tenía ese cuidado. Quizá tal vez era una de las cosas que estaban afectando su entorno familiar, porque la enfermedad, cuando llega, amado hermano, afecta muchos ámbitos. Afecta el ámbito emocional de la persona que está directamente involucrada, pero también afecta el ámbito emocional de los que están directamente involucrados. Las hermanas, cuando su familiar está enfermo, cuando una esposa tiene a un familiar cercano enfermo, como en el caso de la mamá, que es a la que generalmente se le tiene mayor apego en esta sociedad, muchas veces la conducta de las hermanas cambia y dicen: bueno, mi mamá es la que está enferma y yo me voy a quedar a cuidarla, y todo lo demás no importa, todo lo demás se relega. Pues
Eso afecta el ambiente familiar, afecta los matrimonios, muchas veces afecta la economía, porque hay que estar comprando medicamentos y Pedro seguramente no estaba exento de eso, teniendo un familiar enfermo, pero le rogaron a Jesús y Jesús lo sanó. Y derivado de esto, amado hermano, dice ya después en el verso 40 del capítulo 4, dice que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, aquí dice enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Y también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él lo reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían quién era el Cristo. Entonces, amado hermano, vemos pues de que Jesús sana cualquier tipo de enfermedad, pero nosotros tenemos que rogarle al Señor. O sea, Jesús tiene el poder para sanar. Nosotros tenemos que creer en Dios, y nuestra fe se refuerza a través de la lectura de la Biblia, porque los hechos que en él fueron escritos, amado hermano, no son para reír, ¿verdad? Nosotros no podemos ver, si me permite usted la comparación, nosotros no podemos ver a la Biblia como un libro de historias que hay que rellenarlo, o como una novela en la que hay que tratar de llenar la mayor cantidad de capítulos para que no se sienta tan vacía, ¿no? La Biblia está en esos detalles que nosotros debemos de estudiar y debemos de profundizar, a efecto, amado hermano, de que nuestra fe sea firme. Y obviamente, amado hermano, también nuestra fe se afirma con la experiencia. Yo sé que Jesús sana, amado. Yo he visto la mano del Señor obrar en familiares cercanos míos y en mí. He visto obrar en la vida de mi esposa y en la vida de mis hijos al Señor. Pero hemos rogado, hemos creído, hemos confiado, y muchas veces hemos sido afirmados en nuestra fe con lo que leemos, pero también con lo que vivimos. Y como les repito, amado hermano, hablar de este tema ahorita en medio de esta situación de pandemia, pues es algo que tal vez algunos no han querido abordar, porque hay muchos que estuvieron en el camino de la fe. Yo he tenido la oportunidad de escuchar ahora a una persona que en su momento, amado hermano, fue una persona muy respetable para mí, una persona que me encaminó en los primeros pasos de nuestro caminar cristiano, ¿verdad? En alguna de las áreas en las que el Señor me ha permitido ir caminando en el Evangelio, y que ahora, años después, pues me doy cuenta que se separó del ministerio donde él donde estaba sirviendo al Señor, donde estaba creciendo, y ahora de manera aparte él está pues en teoría anunciando el Evangelio del Señor, pero diciendo que los dones y que los ministerios del Señor ya quedaron sin efecto, y que ahora ya no hay dones de sanidades. Y eso mismo, ese mismo pensar, amado hermano, se ha ido permeando en toda la iglesia, al punto que hasta hay pastores ahora que dudan acerca de la sanidad. Yo estoy seguro que hemos visto, hermano, o hemos escuchado muchas veces a personas que con sarcasmo y con odio tal vez, y tal vez de una manera hasta insultante, amado hermano, están burlándose, por ejemplo, de que personas que el Señor ha utilizado en algunos momentos para obrar sanidad, ahora no lo están haciendo, ¿verdad? Hay algunos memes que han estado circulando por ahí, que yo he visto, que dicen
ponen una calavera ahí, ¿verdad? Y aquí esperando en el parque de la industria las sanidades del fulano de tal. Pero, amado hermano, para empezar, las sanidades no son de un ministro. Empecemos por ahí. Que el Señor utiliza a veces a algunos ministros para hacer sanidad es otra cosa. Porque la sanidad la opera solo el Señor. El Señor espera encontrar en nosotros unos vasos útiles para obrar, para operar. Eso es lo que Él espera, que nosotros seamos vasos que estemos dispuestos a que Él use para orar. Y muchas veces nosotros tenemos temor, no estamos preparados, no estamos limpios para que el Señor nos utilice y poder operar, poder obrar. Entonces debemos de pedirle al Señor, y el Señor va a obrar por misericordia. El Señor va a obrar por bondad. El Señor va a obrar por aquellos que vea que tengan un corazón dispuesto a pedirle al Señor y que lo están haciendo no con el objetivo de exaltarse, no con el objetivo de presumir, o que tengan en su corazón orgullo o soberbia, o que lo quieran hacer con una doble intención. Entonces vemos acá, por ejemplo, hermano, en el capítulo 5, verso 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en la tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote, que ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Entonces, amado hermano, vemos acá que Lucas, porque es el evangelio que estamos estudiando, amado hermano, que estamos leyendo, y en el capítulo 5 estamos ahorita en verso 12, que es la porción que les he leído en adelante. Él estaba predicando, él estaba llevando el evangelio, él estaba haciendo la obra, así como usted y yo debemos de hacer esa obra, ¿sí? Y tenemos que tener en claro, amado hermano, que tal vez no vamos a tener un ministerio primario. A veces ese es nuestro error. Tal vez no es suyo, ¿verdad? Tal vez no es suyo, porque tal vez usted es un hombre de Dios, un hombre, una mujer de Dios, que tiene claro su ministerio, pero hay nosotros que tal vez no. Pensamos que el ministerio es estar en los púlpitos, estar en las plataformas, llenar estadios, ¿verdad? No, a veces el ministerio es en el trabajo donde estamos, en el escritorio donde estamos, en el cliente que estamos visitando, la persona que se sienta al lado nuestro en un autobús, o que en algún lugar, una sala de espera, coincidimos y que esa persona empieza a hablarnos. Ahí es el lugar donde nosotros podemos practicar el evangelio, las buenas nuevas del evangelio, y en determinado momento ser usados por el Señor para llevar una administración. Entonces dice que Jesús estaba cumpliendo con su ministerio, estaba predicando el evangelio, así como le vuelvo a repetir, usted y yo lo tenemos que hacer en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en los mercados, en el caso de las hermanas cuando van a comprar, en el caso de los varones cuando estamos en nuestro centro de trabajo, con nuestros compañeros, o en el lugar donde estamos en alguna reunión, nos dan la oportunidad de poder compartir el evangelio, porque también, amado hermano, hay lugares que pues tienen sus normas y nosotros debemos de respetarlas, ¿verdad? Pero el testimonio nuestro tiene que hablar,
más que lo que nosotros podamos decir, nuestro testimonio nuestro, nuestra conducta, nuestra vida, la que tiene que decir. Aquí Jesús estaba haciendo la obra cuando se presentó un hombre lleno de lepra. Fíjese, amado hermano, el coraje que este hombre tuvo, porque de acuerdo a la ley, cuando usted lee el libro de Levítico, el Levítico capítulo 14, 13 y 14, que es donde se narra lo de la situación de la lepra, el leproso tenía que estar gritando que él estaba inmundo y tenía que estar alejado de todos. Él no se podía acercar a nadie. Pues prácticamente entonces, amado hermano, cuando la gente miraba al leproso, huía, pues se alejaba porque no quería contaminarse, no quería enfermarse, no quería ser contagiado de esa enfermedad, y aparte, ritualmente o religiosamente se contaminaban las personas. Entonces no podía, las personas no podían estar cerca de él porque se contaminaban y los hacían ritualmente impuros y no podían participar de todo lo que en ese momento se estuviera celebrando. Si estaba celebrándose la Pascua, no se podía participar. Si estaba en alguna fiesta de las principales, no se podía participar. Si tenían que estar el sábado en el ofrecimiento del sacrificio, ya sea al inicio del mes o por la festividad que correspondía, no podían participar porque estaban inmundos. Entonces, amado, toda la gente se apartaba, le huía prácticamente, le huía. Y el leproso era fácilmente distinguido, primero porque andaba con harapos, usted me permite decirlo de esa manera. Él andaba con su ropa rasgada, tenía que andar con su rostro cubierto, con todo su cuerpo cubierto, y tenía que gritar inmundo, inmundo, para que toda la gente se apartara de él. Vivía gente fuera de las ciudades, vivía en lugares desolados, vivía en lugares apartados porque no podían estar cerca de las personas. Y esta persona, este leproso, en un acto de valentía se presentó delante de Jesús. Y Jesús no le huyó. Y no dice que Jesús entonces apartado a cierta distancia, no, ahí dice que esta persona lleno de lepra, cuando vio a Jesús, se postró, hermano. Se postró con el rostro a tierra y le rogó. Por eso yo le repito, hermano, de acuerdo a lo que el Evangelio dice, la única forma en que nosotros podemos arrancar virtud de Jesús, y me permite esa expresión, porque esa la vamos a ver más adelante, o tomar de Jesús virtud, es cuando nosotros nos humillamos. Este hombre ya vivía humillado, hermano, porque era un desechado de la sociedad. La sociedad lo tenía por inmundo, lo tenía como alguien apartado, nadie hablaba con él, nadie podía decirle la palabra a él. Él ya no tenía comunión con nadie. Y muchas veces así son los enfermos. Los enfermos a veces son personas que ya no reciben visitas, ya no reciben llamadas, muchas veces se vuelven una carga, inclusive para dentro de la misma familia. Perdónenme que se lo diga, pero a veces así pasa. ¿Cuántas familias no se pelean porque a veces son 2 o 3 hijos y los 2 o 3 hijos no quieren cuidar al papá o a la mamá cuando están enfermas, porque dicen no, yo no puedo, es que tengo mis ocupaciones, es que yo esto, yo lo otro, yo aquello, y prácticamente uno lo hace de los 3 o los 4, no sé cuántos hijos sean, cuidan a un padre o a una madre, y a veces hasta que pues, se cansan, ¿verdad? Se cansan porque obviamente atender a un enfermo es absorbente, y no digamos atender a los demás miembros de la familia, a veces se vuelve algo difícil, amor. Pero este hombre había sido apartado, y tal vez muchos enfermos así se sienten. Y vino y se postró. Se postró en tierra y le rogó diciendo: Señor, fíjese, reconociendo su majestad, porque esa es otra cuestión. A veces nosotros queremos tratar a Jesús como que fuéramos iguales, no somos iguales, ¿no?
Si bien es cierto, Él con su gran amor nos ha manifestado que es nuestro hermano, que es nuestro sacerdote, pero sigue siendo Señor también. Le dijeron Señor, le dijo Señor, si quieres. Miren la expresión que este leproso le dice al Señor. Yo sé que tal vez usted ya escuchaba esa prédica, pues yo le invito a usted que tal vez no esta noche lo ignore, haga como es que la primera vez que lo escucha, porque no le dijo Señor, si tú puedes. No le dijo así. Le dijo si quieres. En otras palabras, dijo Señor, yo sé que tú tienes el poder y la autoridad para sanarme y para limpiarme y quitarme esta lepra que yo tengo. Pero ya la pregunta, la cuestión que yo traigo delante de ti, lo que yo te vengo a pedir es, no si puedes, porque yo sé que ya puedes, que tú puedes hacerlo, que tú puedes quitar de mí este oprobio, esta vergüenza, esta situación. Sino lo que yo vengo a preguntarte, Señor, es si quieres. Porque tal vez yo no me lo merezco, yo no sé qué hice, Señor, yo no sé por qué. Porque ese tipo de preguntas son las que vienen cuando hay alguien enfermo. Al principio, pues, dice, no, ya lo voy a pasar, pero cuando empiezan a pasar los días, hay debilitamiento del cuerpo, hay alguna deformación, la medicina no hace efecto, se está yendo a tratamientos, se está yendo a exámenes, hay inyecciones, hay sueros, ya se probó con medicina natural, con medicina de la más cara, de la más barata, ya se probó todo, hermano. Como decía un hermano pastor, ya le echaron sal, ya le echaron aceite, ya le echaron pimienta, ya le hicieron una ensalada y ni así se levanta el enfermo, hermano. La persona empieza a decirse, yo no sé qué hice, Señor. Y empieza a dar esa acordarse, no, tal vez aquel día que levanté respeto a mi hermano, o aquel día que tal vez yo le dije algo a mi hermano, o tal vez porque yo traté mal a mi hijo. Y empieza a venir la culpa, hermano, y se empieza a pensar que uno está enfermo por alguna circunstancia. Por alguna circunstancia de alguna situación que tal vez causó enojo. Voy a hablar de esa específicamente porque hay otras que tal vez sí requieren administración. Y si cada uno sabrá, pues cada uno también tiene que decir, bueno, no, yo lo que necesito es administración, y entonces llamar a la persona adecuada y decir, mira hermano, me quiero administrar. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Y entonces viene la culpa y dice, no, es que eso pasó porque yo traté mal a mi papá, porque yo le dije tal y tal cosa, y igual por eso estoy enfermo ahora. O porque en tal y tal ocasión mi abuelita, cuando me pidió favor que yo fuera por las tortillas, yo le dije que yo no iba, y entonces mi abuelita enojada me dijo, ojalá que cuando estés enferma, que no sé qué, que no sé qué. ¿Verdad que a veces uno empieza a recordar? Pues seguramente este leproso decía, Señor, yo no sé por qué estoy enfermo, no sé, tal vez yo algo hice mal, yo no sé qué hice, tal vez Dios me está castigando por algo, no lo sé. Pero él no vino y le dijo, Señor, si tú puedes. Señor, si quieres. Y entonces Jesús le respondió, no quiero. No dice así. Fíjese que Jesús lo aceptó, no se apartó. El leproso se postró, se humilló delante de él y le rogó. Y Jesús no se inmutó, Jesús no se alejó, Jesús no se apartó. No dice que Jesús lo haya dejado hablando solo, sino que le dijo, quiero. Libre. Pero antes de decirle o lo que quiero manifestar, amado hermano, porque como le digo, cuando estamos leyendo a veces cuando uno lo hace más gráfico es mejor, pero dice que cuando este hombre estaba ministrando, y está diciendo, Señor, ¿quieres puedes limpiarme? Y él estaba postrado, estaba mirando. Entonces, extendiendo él la mano, dice que Jesús extendió su mano hacia el que estaba postrado, ¿no? Es decir, que Jesús también se inclinó y le puso la mano. Yo no sé si le puso la mano en la cabeza o en la espalda, a qué altura le llegó la mano de Jesús, pero la bendita mano de Jesús llegó y lo tocó.
Aquí dice, entonces extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Amado hermano, postrémonos delante del Señor y humillémonos. Si tenemos que pedir perdón, pidámoslo, pero delante del Señor. Humillémonos, dobleguemos nuestro cuerpo, pero también dobleguemos nuestro corazón, que la actitud exterior también sea interior nuestra, amado hermano, porque hay personas que aunque están postrados por fuera, por dentro no, están de pie, orgullosos, altivos, altaneros, y por eso es que muchas veces el milagro no se recibe. Entonces, amado hermano, postrémonos. Aquí ya le mencionamos un endemoniado, ya le mencionamos a alguien que tenía fiebre, ya le mencionamos a diversas personas que tienen diversas enfermedades. Ahora le estoy mencionando un leproso. Y dice todavía ahí más adelante, y a pesar de que él le dijo que no dijera nada, dice que su fama, o sea, la fama de Jesús se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle. Número 1, para poner atención al mensaje de salvación, porque Jesús se interesa en la salvación de su alma, madre, y de mi alma. Eso es lo más importante para el Señor. Y luego, para que le sanase de sus enfermedades. Es decir, que también tenemos que tener clara cuál es nuestra intención, hermano. Jesús la discierne también. Porque hay muchas personas, hermano, que se acercan a Jesús para que la sane. Pero la intención de Dios es ser sanos para continuar una vida de pecado, una vida de perdición, una vida alejado del Señor. Y eso no es así. Jesús quiere que cuando tú te acerques a Él, cuando tú nos acerquemos a Él, sea para cambiar nuestra vida, para que nos acerquemos a Él y para que vivamos pegados a Él, para que sigamos sus enseñanzas, para que nos sometamos a la obediencia de sus mandamientos y que vivamos una vida santa, agradable a Dios, no para que andemos en pecados. Como le digo, a Dios le interesa su alma, mi alma, que seamos cambiados y transformados, no para que andemos en una vida de pecado. Y ese es un punto que tal vez hoy en el que tenemos que reflexionar. Yo no puedo hablar por usted, yo puedo hablar por mí. Pero yo lo que le diría, amado hermano, si me permite, si me acepta el consejo, si me lo recibe, es analicemos cuál es la verdadera intención por la cual estamos pidiendo la sanidad, Señor. ¿Será que le estamos pidiendo la sanidad, Señor, para levantarnos y hacer una vida de pecado? ¿O para verdaderamente servirle como lo hizo la suegra de Pedro? Honrarlo y glorificarlo. ¿Y no será que tal vez porque el Señor sí conoce esa intención que nosotros tenemos oculta en lo más profundo de nuestro corazón? Porque nosotros con nuestras palabras podemos disfrazar. Nosotros a los hombres les podremos mentir, pero a Dios no. Nosotros podemos decir, no, que yo quiero que el Señor me levante para ir a predicar el Evangelio a todas las naciones, y yo voy a ir a los hospitales, y yo voy a ir a los centros de salud, y yo voy a ir aquí, y voy a ir allá, y adornamos todo bien bonito, pero en nuestro interior, lo que el Señor ve detrás de todas esas palabras que estamos diciendo es: yo quiero ir a tener una vida de pecado. Yo quiero mi salud para irme de este país, irme a tal parte y ahí tener una vida licenciosa. Esa es otra de las cuestiones. Y bueno, hermanos, vamos a seguir hablando de esto en el Evangelio de Lucas, porque hay muchas otras cosas que tenemos que analizar, pero ahora se nos ha ido el tiempo y espero que esta palabra que estamos estudiando, hermano, la atesoremos en nuestro corazón. Usted retenga lo bueno, aquello que usted considere que el Señor le está dando de provecho, atesórelo, y lo que no, pues deséchelo, hermano, ¿verdad? Yo le agradezco al Señor esta oportunidad y también a usted el favor de su sintonía. Le
pido al Señor con todo mi corazón que lo bendiga. Vamos a hacer una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta oportunidad, por esta bendición que nos has dado, Señor, de poder compartir tu palabra esta noche con tus hijos. Gracias por todas las bendiciones que hasta el día de hoy nos has dado, Señor. Gracias por sostenernos, afirmarnos, fortalecernos, por cuidarnos, por proveernos, por suplirnos, Señor. Sé que tú te vas a seguir manifestando en la vida de todos y cada uno de nosotros, Señor. Hoy ponemos a tus pies, Padre, toda situación de salud, toda situación económica, toda situación familiar, toda situación legal, toda situación laboral, Señor, toda situación matrimonial, toda situación con nuestros hijos, toda circunstancia, Señor, que está trayendo carga y pesar en la vida de tus hijos, la ponemos hoy a tus pies, Señor, suplicando que tú tengas a bien, Señor, extender tu mano e intervenir en cada una de estas circunstancias que te hemos puesto. Cada uno, Señor, de mis hermanos, desde lo más profundo de su corazón, está poniendo a tus pies hoy una situación en la que necesitamos tu bendito auxilio, Señor. Y te rogamos que tu nombre se glorifique, Señor. Que nos ayudes, Padre. Te pedimos por todos los enfermos, para que tú te sigas glorificando en la vida de ellos. Yo sé que tú has tenido cuidado de cada uno de ellos, y lo vas a seguir teniendo. Y si esta noche nos has estado hablando de esta circunstancia, esta situación, este tema a la luz de la Escritura, Señor, que nuestro espíritu, Señor, pueda discernir adecuadamente cuál es nuestra circunstancia para que corrijamos, Padre, y podamos obtener de ti esa salud y sanidad divina en nuestro cuerpo, en nuestra alma, pero también en nuestra familia, Señor, a todos aquellos que rodean, Señor, a aquellas personas que están enfermas y que están luchando y batallando con ellos para que salgan adelante. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le bendigo, hermano, en el nombre de Jesús, que pase una bendecida noche. Y si el Señor lo permite, nos encontramos en un próximo programa para seguir hablando de la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.